Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Sergio? Hola, ¿cómo anda? Buenas Estamos tardes. tratando de poner un poco de orden, recién entramos al estudio, estamos haciendo como una especie de reemplazo energético. Yo no creo tanto en esas cosas, ¿vos sí? Y yo ya con quien convivo, Ah, tenés razón, sí, ya sí, sí, terminé claro, creyendo. claro, claro, claro. Un tesoro, le mandamos un beso si nos está Un escuchando. beso, Valeria. Un beso, Valeria. Bueno, el lunes pasado estábamos hablando acá de la novedad que habíamos tenido en la semana anterior, que era el libro de Cristina. Y esta semana vamos a empezar, estuve el jueves en la sala Borges, eh, a un costadito, tampoco de más, no, me tenía que chanflear, había una columna que había que... ¿Dónde estabas ubicada, Sandra Russo, en la No, no, presentación no, de no, no, Sinceramente? no, 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 si deduzco, no, no hay que hacer esas cuentas, no hay que Ah, hacer esas cuentas, me niego a hacerlas. Solo quiero decir que, bueno, estuve ahí, la escuché, pero la escuché como la pude haber escuchado cualquiera en una pantalla. Lo importante es lo que dijo, ¿no? Donde uno estaba sentado. Y más allá de, bueno, de un montón de cosas de las que seguramente algunas saldrán en la conversación y otras no, porque si no deberíamos dedicarle todo el programa al análisis de ese discurso, cosa que a mí me encanta, sobre todo habiéndola observado tanto a Cristina y habiéndola escuchado tanto, ¿no? Por una cuestión de, bueno, por lo del libro y también por una cuestión laboral y por mi predisposición y mi gusto por tratar de captar el sentido más intenso, más profundo, el que hay atrás de las capas de todas las palabras con los que ella habla. Me resulta sumamente interesante cuando un dirigente político como ella trata de encontrar precisamente la capa de sentido que sea la más abarcativa, para que es lo contrario a un intelectual. Un intelectual, tal vez no un buen intelectual, pero la mayoría tratan de ir por las capas de más abajo y que el discurso sea quizás un poquito críptico, un poquito ratonero, deslizar alguna palabrita que, que la gente en general no entiende. Un dirigente político tiene que optar por otras capas de discurso, que son las más periféricas, y después tiene que ir ahondándolas para ser específico y para no ser un chanta, porque ya hemos dicho muchas veces que hay grandes palabras que tienen consenso, pero que si uno no las llena de contenido y no especifica qué se está refiriendo cuando habla de libertad, cuando habla de del bien común, cuando habla de la felicidad de la gente, cuando, en fin, cuando habla de todas esas cosas en las que todo el mundo está de acuerdo, bueno, podemos encontrar dirigentes de todos los partidos que van a estar hablando de lo mismo. En este caso, en el de Cristina, que no nunca hizo demasiada gala de generalidades, pero que es una dirigente política, no una intelectual, como en aquel viejo tape que veíamos en 678, en esa vieja discusión no discusión, intercambio de palabras con David Viñas. ¿Te acordás de ese video sí. donde Viñas estaba absolutamente desesperanzado, descreído, muy escéptico? Y ella estaba diciendo lo que había que hacer y lo que no había que hacer y bla, bla, bla. Y Viñas la felicitaba por su optimismo y ella le decía, lo que pasa es que usted es un intelectual crítico y yo soy una dirigente política, si yo no creo que voy a poder cambiar las cosas me voy a mi casa. Y es básicamente eso. Ahora, entre los dirigentes políticos hay algunos que realmente piensan en cambiarle la vida a la gente y hay otros que están pensando en vivir como políticos, en vivir profesionalmente como políticos. Lamentablemente, si uno hiciera una lista, se encontraría con que creo que los últimos en la segunda tanda está la mayoría. Hay que Eh, reconocerles que le cambiaron la vida a la gente también. También muchos le cambiaron la vida a la gente para arruinársela, como los que tenemos ahora en el gobierno. Hoy es un día también, pequeña digresión, complejo. Ayer se perdió en Córdoba la octava derrota de Cambiemos. Ganó Schiaretti, hay que ver
que nos devuelve ese triunfo, pero el primer impacto, el primer golpe de vista y la primera conclusión que uno saca es que perdió Cambiemos, y ese es el objetivo principal que nos habíamos propuesto, creo que entre todos, que está explícito, que lo que queremos es que se note que esa fuerza política, que ni siquiera sabemos si llegó legítimamente en el 2015, porque la causa de los aportantes truchos quedó detenida, y no sabemos si estaba en condiciones de tener de ser inscripto como un partido nacional. Bueno, el tema es que más allá de todas estas consideraciones y volviendo al tema del discurso, Cristina propuso como ustedes ya lo habrán leído en todas partes, lo que vamos a hacer acá es tratar de analizar un poco qué significa eso, no solo en esta sección del programa, sino en 2 o 3 notas más. Es un contrato social de ciudadanía responsable, que por sí mismo hasta suena aburrido, ¿no? No dijo vamos a tomar la Bastilla, ni dijo alguna cosa, no fue un grito de guerra, y no es que querramos la guerra con nadie, es que estamos hartos, estamos agotados de esta gente. Al final corté la digresión, pero lo que quería decir es que perdió Cambiemos de nuevo en Córdoba, y hoy es un día donde yo creo que todo lo que está pasando en el Senado, en el Congreso, y lo que pasó en la Casa Rosada, algún hilván, y no mezclo ahí el terrible asesinato del diputado Olivares y de su asesor, porque la verdad no tengo ningún elemento para vincularlo. Lo que sí se puede decir es que tenemos una ministra de Inseguridad que, si existiese un ranking de ministros de Inseguridad, ganaría el primer premio o el primer puesto seguramente, porque hasta hoy en esto es un militante de Cambiemos el que tenía el revólver, un militante de General Pinto, La Pampa, community manager de una página del PRO en La Pampa. Por eso, o es un border, porque uno puede militar en cualquier partido y ser border. Sí, tampoco uno le va a echar la culpa a Cambiemos por tener un loco entre sus filas. Pero bueno, entre ese episodio muy violento, y que necesitaría una explicación, ustedes se fijaron que hay muchísimas cosas graves que suceden entre nosotros, de las que nunca tenemos finalmente una explicación lógica. Pero creo que eso inmediatamente, como fue violento, una escena muy violenta, la de la Casa Rosada, con ese tipo con el arma cargada, queriendo ver al presidente, como inmediatamente saltó la ficha, porque el tipo tiene Facebook y Cristina, hubo 7 amenazas de bomba en las estaciones de tren. Bueno, ¿ves? Son los cambiamitas. Los cambiamitas. Los cambiamitas. Son los cambiamitas que están generando humo para que se vea confusa la escena. Volviendo al contrato social de ciudadanía responsable que propuso Cristina, eso hay que llenarlo, es una propuesta inteligente, una propuesta interesante que vamos a tomar, por supuesto, pero que hay que llenar con contenidos, y está bien que la tengamos que llenar con contenidos, porque no es la mamá de todos nosotros que viene y nos dice que hay de cenar. Es una dirigente política perseguida con su emisión, con la emisión de su voz totalmente obstaculizada por todos los medios de comunicación grandes, que ya sabemos lo que son y no vamos a describirlos ahora, que pudo hacerse escuchar a través de una idea de Alberto Fernández. El otro día estuve en un programa de radio, le dije a Alberto que la idea me había parecido genial, por lo mismo que decía el lunes pasado acá, porque el libro es un soporte que salta por sobre todo el aparato mediático, y eso permitió y seguirá permitiendo que la voz de Cristina no se escuche, que se lea, pero que se debata en grupos. Y esta propuesta del contrato social de ciudadanía responsable, que suena hasta, cuando yo lo digo, me suena casi como no de Cristina, como si fuera de otra persona, y en realidad es otra Cristina,
o mejor dicho, es la misma, pero en una coyuntura totalmente explosiva, minada, difícil, y proponiendo algo que también es muy complejo. Esta unidad de la que se viene hablando tanto desde hace unos meses, en principio se habla de la unidad del peronismo. Yo creo que hay que ampliar eso también. Por supuesto que el peronismo, y que cuando uno ve, como en la escena del otro día, o como ha visto últimamente en tantas fotos, a sectores peronistas que eran irreconciliables hasta hace 2 meses, o que han sostenido una especie de guerra fría durante estos últimos años, y algunos tal vez más. Ponerse de acuerdo, me estoy pensando en Duhalde, por ejemplo, ponerse de acuerdo en que lo principal es sacar a Macri de la escena y volver a encauzar al país en algo que tenga que ver con la justicia social, por un lado es reconfortante, por otro lado es difícil. Estamos en un país donde nadie está seguro de que el que está preso es culpable o el que está suelto es inocente, donde los servicios de inteligencia son manejados por operadores de un club de fútbol. Y, y entonces ese contrato, la palabra, la fórmula, ya más tarde Jorge Elba nos va a estar hablando de Rousseau, pero ese contrato social del que habló Cristina el jueves y que está esbozado en el libro, creo que en principio y antes que ninguna otra cosa lo que indica es que hay que refundar qué país somos, qué nación somos. Hay que reconstituir una nación que está deshilachada, y que tiene un futuro tenebroso si es que una fuerza política consciente, responsable y patriótica no se hace cargo del gobierno. Pero esa fuerza política no va a servir para nada si se trata o si estuviéramos hablando solamente de un pacto entre dirigentes. Eso no sirve para nada. Lo importante, y ahí entra la palabra ciudadanía, es que ese contrato tiene que ir de abajo para arriba y de arriba para abajo, que tiene que ser lo más amplio posible, que tiene que encontrar consensos mínimos para poder salvar a este país del desastre. Y ahí viene la otra parte que a mí me parece que es fundamental y que Cristina lo hizo el jueves con el ejemplo, y es encontrar el tono. Yo la escuchaba el otro día y pensaba, y lo que más me llamaba la atención era el tono que algunos me decían, los ninguneó. No era ningunearlos, era ponerse en eje, era tener algo que decir y no salirse de lo que quería decir, sin desperdiciar el tiempo ni la energía para decirnos lo que ya sabemos, y es que las causas son inventadas, que la están persiguiendo, que no quieren que vuelva a ser presidenta, que quieren proscribir la fuerza que lideró ella y su marido, y todo eso. Encontró un tono. En la sala Borges de la Feria del Libro había dirigentes de todo el espectro del peronismo y de afuera del peronismo también, dirigentes de izquierda, de la izquierda no trotskista, dirigentes de izquierda independiente, activistas sociales que nunca se han identificado con el kirchnerismo, y el tema es el tono que tenemos que empezar a buscar entre todos, y yo creo que por ahí empieza la parte de la ciudadanía responsable. Lo primero que tiene que hacer esa ciudadanía responsable es encontrar el tono para comunicarse entre sí, para resolver divergencias o discutir, incluso discutir, por supuesto, debatir, discutir divergencias, puntos de vista, tradiciones, pero en un tono que no es fácil, pero en un tono que nos permita saber que estamos hablando siempre con un aliado y que el enemigo es otro. Hubo partes de la historia argentina donde eso no sucedió,
donde partidarios de un mismo líder se mataron entre sí. Y a eso es a lo que no podemos darnos el lujo ni tenemos tiempo de volver. Yo, como ustedes saben, no puedo trabajar en medios profesionales. Entonces estos últimos años estoy muy activa en Facebook, ahora menos, porque con Sergio vamos a poner a subir un sitio online donde vamos a invitarlos a que se suscriban con suscripciones baratísimas, pero para poder hacer periodismo, ya que en otros lugares no podemos. Pero de tanto circular por Facebook, y yo más, y eso que posté un montón, ahora bastante menos, por suerte, porque estaba con la lengua muy suelta y mi hija me retaba. Me decía, mamá, ¿cómo? No, mamá, vos sos profesional, ¿cómo vas a decir estas cosas? Y tenía razón. Lo que pasa es que estamos todos muy dolidos, muy hartos, muy cansados, y a veces a uno le da ganas de estar en una tribuna de fútbol en lugar de estar en el sillón de la casa, y usa un lenguaje muy tribunero cuando no es el que uno usa profesionalmente. Por eso el sitio y por eso las suscripciones, para tomarnos el trabajo como un trabajo y no como un entretenimiento o como algo que uno hace cuando tiene media hora libre. Pero en esa observación de debates, de muchos lugares me he retirado, de muchos sitios conocidos, de uno en particular, me he retirado porque no me bancaba el tono de agresividad, el tono de desprecio, el tono de ninguneo. Efectivamente ese sitio estaba usando un tono que ojalá se den cuenta, pero era insoportable, era imposible discutir. Yo en ese momento estaba discutiendo un concepto feminista, que lo personal es político, y en el sitio ese decían que no, que era una trampa burguesa. La discusión era esa, y sin embargo el tono era de tal agresividad, de tal grosería, que bueno, los dejé de seguir y nunca más leí nada, ni volveré a leer nada. Pero quiero decir, estas cosas son las que hay que erradicar, porque a partir de ya vamos a tener que empezar a interactuar. Y vamos a tener que empezar a interactuar para armar algo todos juntos. Si queremos que se vaya Macri, vamos a tener que armar algo para que se vayan todos juntos. Entonces el tono no puede ser ni el del insulto, ni el de la denigración, ni el de la grosería. Tiene que ser un tono respetuoso donde la puteada no tape el argumento que no tengo, donde no haya atajos para cortarle la voz al otro o a la otra que te está diciendo que no está de acuerdo con vos. Eso me parece que atenta absolutamente contra ese contrato del que habló Cristina. Tenemos que encontrar un tono que nos permita, incluso a aquel o aquellos que más detestamos, porque hay que decirlo, muchos nos detestamos. En la misma Sala Borges hay gente que yo no me banco y que obviamente debe ser recíproco, pero la realidad indica que tenemos que trabajar en conjunto, porque si no, no lo vamos a sacar a Macri. Y no es tan complicado, la verdad, para una subjetividad, para una estructura psíquica más o menos equilibrada, darse cuenta de esto y bajar un poco el tono o cortar la conversación cuando ya no tenés una respuesta que le pueda que lo pueda dejar en ridículo al otro, porque muchas veces las discusiones son para eso, para ver quién alza más el tono. Y no tenemos tampoco el ejemplo de debates reales, en serio, por lo menos en los medios audiovisuales, no existen. Venimos de años de presenciar de falsos debates, donde lo importante no era lo que se decía, sino quién interrumpía más rápido al otro y qué epítetos pronunciaba. Bueno, todo eso es basura, bullshit, no sirve para nada, eso es macrismo. Eso es macrismo. Lo que nosotros tenemos que encontrar es la manera de, primero, saber exactamente qué queremos decir. Muchas veces la gente putea,
Y la puteada también es una armadura, atrás de la cual hay ideas que el mismo que lo está puteando no sabe cuáles son. Entonces necesitamos pensar un poco más, tratarnos un poco mejor, tener una cornisa de respeto que no se pierda. No vamos a generar hombres y mujeres nuevos en 4 meses. Vamos a seguir siendo los mismos que somos, seguramente con las mismas miserias. Pero la circunstancia, la coyuntura, nos obliga, eso sí, a eso sí estamos obligados, a encontrar un tono que nos permita hablar a todos, decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta, aquello con lo que estamos de acuerdo y aquello con lo que estamos en desacuerdo, pero desligándonos de todas esas muletillas con las que es tan sencillo quedar canchero, o, bueno, iba a decir ahora una mala palabra, pero quedar canchero o ni tenemos poder de ningún tipo, todo lo contrario, todo lo contrario. Somos simples ciudadanos a los que es muy fácil arruinarles la vida. Nos tenemos que defender entre todos y lo primero que tenemos que aportar a esta propuesta, de la que evidentemente es la portadora de más esperanza, de más confianza y de más amor del pueblo argentino, que es Cristina, lo que le podemos acercar, eso que le podemos donar, pero no a ella, sino al proyecto que nos propone para que nuestras propias vidas sean mejores, es encontrar ese tono con el que empezar a discutir y a dialogar a partir de ahora. Que no ves los milagros que van a estar de tu lado cuando comiences a leer de los labios a ignorar los embustes y gustar con tu lengua de las aguas que son dulces, aunque te sientas mal si no hay amor, que no haya nada entonces, alma mía, no vas a regatear. Un hermoso día es hoy, ay, qué bello día es hoy. Esta para... Un montón de otras cosas como esta. Exacto, muy interesante que ella hizo esa mención y a partir de ese momento en prácticamente todos los diarios de esta gente que odia a Cristina empezó a salir el comentario de que lo de José Bergerba en realidad había terminado en el Rodrigazo, de que había sido un fracaso, de que volvemos al pasado, de que vuelve al 70, etcétera. Y entonces me parece interesante retomar ese hilo
para ver algunos conceptos que en cierta forma se habían perdido, como por ejemplo de la función social del empresario. Porque en una sociedad absolutamente individualista, el empresario hace lo que quiere, gana, no hay ninguna moral sobre la que tenga que responder. Como ahora. Como ahora, el emprendedorismo. Pero en una sociedad en la que se piensa en forma colectiva, un empresario tiene un privilegio, pero en todo caso tiene algunas obligaciones y algunas funciones. Y ella dijo, textualmente, nos hacen falta dirigentes empresarios que piensen la empresa como instrumento del desarrollo del país, y no solo para su desarrollo personal. El último gran dirigente empresario que tuvo el país fue Helbar. Dijo que nadie se enoje, pero fue Helbar. ¿Quién se podía enojar? Todos los demás. Ahora, ustedes fíjense que hace una semana, Héctor Méndez, el presidente de la UIA, había dicho, yo me equivoqué, me defraudó Macri, ahora he cambiado, tal vez la votaría a Cristina. Y no es que Méndez va a ser un Helbar, pero lo que no ha habido en la Argentina, y esto es una discusión que lleva años, y muchos años, es lo que se llamaba la burguesía nacional. Lo que en otros países, y ella nombró a Estados Unidos, ha correspondido a un sector empresario que defiende los intereses de su propio país, su mercado interno, porque son conscientes de que en la medida que eso funcione bien, a ellos les va bien. En la Argentina hay como una especie de vaivén permanente, estos empresarios que ahora empiezan a notar que la falta de mercado interno los ha perjudicado. Hace nada, hace 3 años y medio, votaban a Macri, y un proyecto que no sé hasta qué punto pudieron creer que iba a ser distinto. Ahora, ¿quién era José Helbar? ¿Quién era? ¿De qué se trató ese pacto? Ustedes fíjense la diferencia entre el pacto social que propone Cristina y el acuerdo, el gran acuerdo nacional al que estaba llamando Macri últimamente y que prácticamente no fue nadie. El de los 10 puntos. El de los 10 puntos. Abstractos. La primera gran diferencia es que no está el Estado en ese gran acuerdo nacional. Y en el pacto social que proponía José Helbar, y que por supuesto el garante de eso era Juan Domingo Perón, claro, lo que decía era que hay una especie de pacto tripartito en el que tenían que participar la CGT, que no tenía el peso específico que tiene ahora, era el 80% de los trabajadores argentinos. Ahora mucho. Claro, ahora no lo tiene. Ahora no lo tiene, pero ya no solamente por la actitud de los dirigentes, sino porque estructuralmente el trabajador en la Argentina era muchísimo más extendido. Claro, el había trabajo mucho más formal, trabajo en blanco. Mucho más trabajo en blanco. El otro sector con el que había que hacer ese pacto era el empresariado nacional, y el tercer actor era el Estado nacional, como garante de ese pacto. ¿Y cómo le fue ese pacto? Vamos a empezar a hablar de Helbar. Él nació en 1917 en Polonia y se vino a los 13 años a la Argentina. Llegó a la Argentina en 1930, una Argentina golpeada fuertemente por una crisis. Se instaló en Tucumán y él es lo que en la colectividad judía se llama un cuetnik. Cuetnik, que es un vendedor ambulante. Lejaim. Shalom. Un vendedor ambulante que tenía una particularidad, aparte de que se dedicaba al comercio, como iba recorriendo extensas zonas, conocía a mucha gente y era una especie de ubicación ideal para ser un dirigente. Claro. Porque era el generador de contactos, época sin Twitter, sin redes sociales. Claro. Era el hombre que llevaba y traía, ¿no?, información. Y de hecho se convirtió en un empresario, primero comercial del norte, luego tuvo la capacidad de ir nucleando, y aparte de ir creciendo como empresario, de ir generando una organización que terminó siendo en 1953 la CGE, Confederación General Económica. Él jamás se reconoció a sí mismo como peronista, él era un militante del Partido Comunista. Del PC. Y pertenece a esa camada de empresarios del Partido Comunista, de la que estuvo Sivak, ¿no? Sivak había contado hace poco esa historia, y fue uno de los responsables, por ejemplo, de traer a la Argentina la Coca-Cola. José Helbar fue uno de los fundadores de Aluar, gran empresa de aluminio, o FATE, y otras empresas de transmisores, etc. Era un empresario que iba creciendo y nucleó a la pequeña empresa, a la mediana empresa. Nunca fue de las grandes empresas, y no solamente era un empresario, sino que también era un político. Pensaba el bienestar de los empresarios en el marco de una economía que tenía que marchar bien y que tenía que redistribuir. Bueno, un poco Cristina lo que decía es eso, ¿no? Que es imposible pensar, bueno, no solo Cristina, lo hemos escuchado durante los 12 años kirchneristas muchas veces, que es imposible pensar la economía
sino como una ciencia social. Exacto, y sobre todo como una forma de política. Claro. Porque si alguien se confunde la economía con fórmulas técnicas, medidas de ajuste, etcétera. Con planillas Excel de ganancias. Claro, con planilla, con cuentas, con números, con cuadros. Él conoce a Perón en el 50. Es muy buena la anécdota de cómo lo conoce, porque estaba muy nervioso que iba a conocer a Perón, no podía soportar la idea, y un amigo le aconseja, imagínatelo sentado en el inodoro. Y entonces ahí se le bajó. Qué buena técnica. Lo humanizó. Qué buena técnica. Y tuvimos esa primera entrevista, y Perón y él congeniaron enseguida, y a pesar de que él no se reconocía peronista, todo lo que él logró en política fue gracias a que tuvo el respaldo de Perón. En el 53, cuando funda la CGE, lo hace en realidad con el aval del peronismo, y en el 55, cuando viene el golpe de Estado, es perseguido. Recién con Frondizi vuelve a poder ocupar el cargo de presidente de la CGE, porque no solamente ocupaba el puesto de presidente, era el líder de esos empresarios. Claro. Y durante los 18 años de proscripción del peronismo, ocupó un rol muy activo. Él fue recibido por distintos gobiernos, incluso por Onganía. Cada vez que se querían dirigir a ese sector, tenían que hablar con él. Ahora, en el 72 Perón lo elige como uno de los negociadores con Lanusse, para negociar ese regreso del peronismo al poder, y ya con el gobierno de Cámpora se convierte en ministro de Economía, y es uno de los pocos ministros que sobrevive al paso del gobierno de Cámpora al gobierno de Perón. ¿Cuál era la idea? ¿Cuál era ese plan que ellos tenían en vistas? Entre otras cosas, porque esto se votó por ley en el Congreso, era alcanzar que la participación de los trabajadores en la renta nacional ocupe entre el 45 y el 50%. Creo que estamos cerca del 20 ahora. El 50-50. El 50-50, es decir, era un pacto social, pero tenía unos objetivos de redistribución en la cual la ganancia empresarial estaba muy asociada a que la gente tenga plata en el bolsillo. Y por otro lado, una vez que se empieza a poner en práctica, CGT, por ejemplo, a regañadientes firmó, porque tuvo que aceptar un aumento de salarios menor al esperado, y luego se suponía que por 2 años no iba a haber aumentos salariales. Un congelamiento de precios, un acuerdo de no contraer más deuda externa, un enorme proteccionismo en la industria nacional, y a pesar de que era Perón el que estaba en el poder, todo el tiempo había tensiones en ese plan, pero para que funcione, tenía que estar ese garante, ese fuerte garante que era Perón. Los resultados fueron importantes. En el 74 la inflación fue del 30%, cuando el año anterior había sido del 80%, es decir, se redujo mucho la inflación. La economía volvió a crecer, creció a un nivel de 6%, cuando a los años anteriores venía creciendo un 2%. ¿Y qué fue lo que llevó al fin del plan Gelbar? Ese fracaso que muchos dicen terminó en el Rodrigazo. Es una trampa enorme decir eso, porque en realidad la muerte de Perón es la muerte de la garantía de ese plan. Claro. Y cuando muere Perón y queda en el poder Isabel Perón junto con López Rega, Gelbar rápidamente renuncia porque no encuentra lugar. Claro. No encuentra ningún tipo de aval a lo que él estaba pregonando, y lo reemplaza un viejo peronista que se llamaba Alfredo Gómez Morales. Fracasa rápidamente, y ahí es donde ocurre una especie de golpe de timón absolutamente distinto a lo que se venía pregonando, y asume como ministro de Economía el famoso Celestino Rodrigo, que aplica estos planes de ajuste colosal, tremendo, como aumentar, devaluar la economía un 100% de un día para el otro. ¿Y a quién tenía Celestino Rodrigo como viceministro de Economía? A Ricardo Sin, que el nombre completo es Ricardo Mansueto Sin. Lo digo porque muy poca gente se llama Mansueto. Ricardo Mansueto Sin fue después el asesor de Martínez de Hoz. Los sectores sociales que van a venir con la dictadura y que van a venir con la mayoría de los gobiernos liberales, lograron ahí copar el Ministerio de Economía. Y el fracaso llamado Rodrigazo, que todo el diario La Nación, Clarín, Infobae, todos los que publicaron este fin de semana críticas al plan Gelbar diciendo terminó en el Rodrigazo, lo que nos están diciendo es que primero ya no estaba Gelbar ahí, y que los sectores que hicieron que esto sea posible son Estados Unidos. Ellos hacen una cosa, pero le pregonan al mundo otra. Es decir, Estados Unidos es hiperproteccionista, vean lo que está pasando con China, es hiperproteccionista y jamás le permitirían a Argentina que sea proteccionista. Entonces, más que un guiño a Trump, es decir, muchachos, si lo hacen en el norte, hagámoslo nosotros también.
ese tipo de discusión en la Argentina entre gobiernos que se preocupan por el mercado interno y gobiernos que abren la economía y pregonan el liberalismo, es un vaivén permanente que tenemos. Y en todo caso, eso que vos llamabas y señalabas como un discurso más moderado, porque la palabra responsable, uno quisiera la palabra revolución, no la palabra responsable, pero en este marco, una economía responsable que contenga la posibilidad de contener a todos, es revolucionario. Porque lo que hace revolucionario algo no es el discurso, es el contexto en el que actúa. Claro. Si no, estamos como los que siempre hablan de la revolución, ¿no? Claro. Por eso me parece muy interesante volver a ese concepto de que en la actual Argentina, en la relación de fuerzas actual que tiene la Argentina, hablar de revolución no es lo que está en la agenda. Hablar de lo que está en la agenda es, sale este gobierno y viene un plan que contenga a todos. Bueno, José Belgerma por un tiempo pudo hacerlo. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. ¿Querés dar a conocer tu negocio, tu pequeña empresa? Sumate a publicitar en Radio H, la radio de la Homero Mansi. Comunicate al 1538 14 21 74. 1538 14 21 74. Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje@gmail.com. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes, certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. A las 16 despega Continentes y Contenidos, mirando al mundo para interpretar la Argentina. Conducido por Mariano Quiroga. Desde las 18 horas, Inés de Bella y María Gabriela Perugini te invitan a viajar, descubrir personajes con Subir que te llevo. Encontrá toda la programación y escuchanos en vivo en radioh.com.ar. Escuchanos en TuneIn, en Radio Cut o bajate la aplicación para el celular desde el Play Store. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Bueno, vamos a tomar contacto con la primera de nuestras columnistas, que como el género femenino lo indica, no puede ser otra que Silvia Vilta. ¿Cómo te va, Silvia? Hola, Sandra, ¿qué tal? Bien. Bien, vos no debes haber escuchado el editorial, pero estuve charlando al principio del programa sobre el tono que me llamó la atención, el tono reflexivo de Cristina el jueves en La Rural. Vos también estuviste. Estuve en La Rural con una invitación a participar en la presentación de este libro de Sinceramente, y esto que vos decís que coincide con lo que Zaffaroni, que es uno de los entrevistados que tenemos, también dice, ¿no? Un tono así muy reflexivo, muy analítico, muy de convocatoria. Sí, muy apaciguador. Sí, muy apaciguado y enmarcado en esto que ella dice, esa convocatoria, a ese compromiso, a esa responsabilidad social ciudadana. Nosotros veníamos escuchando por ahí lo de ese término, ¿no?, de la responsabilidad empresarial en algunas cuestiones. Bueno, ella habla de esa responsabilidad ciudadana, el hacerse cargo de lo que le estamos pidiendo, de lo que se le pide, pero con un llamado y una reciprocidad en términos de ciudadanía. Claro, bueno, lo vemos también en el discurso del presidente de México, ¿no?, que es tan frecuente ahora que lo diga, que él va a hacer todo lo que sea necesario en tanto el pueblo esté de acuerdo y lo respalde.
Y es que es muy pesado lo que va a quedar, es Claro. mucho lo que va a haber que asumir después de diciembre, esta oleada neoliberal, esta inundación, este diluvio muy y pesado, mucho más que me parece que lo del 2001, entonces bueno, esto va a exigir un compromiso de parte de todos, ya no es Cristina sola, no va a poder ser Cristina sola, sino bueno, no solo el espacio político, sino también el espacio denominado ciudadano. Claro. Y recogiste testimonios. Recogimos varios testimonios, vamos a estar escuchando ahora, fueron varios, pero bueno, vamos a estar escuchando a Zaffaroni, a Verónica Magario, la intendenta de La Matanza, a Mayra Mendoza, que es precandidata por Quilmes, a Gustavo Menéndez, el actual intendente de Merlo. Charlamos en un momento con Alberto Fernández, que bueno, ella lo puso ahí, lo nombró como uno de las personas, la persona que le dio la idea, la propuesta de escribir esto, de poder escribir ante la bronca que produce todo lo que se dice, ¿no? Claro. A través de los medios hegemónicos. Entonces, en un momentito nos cruzamos con Alberto Fernández y le preguntamos si era el padrino de Sinceramente, y bueno, dijo que no, que realmente Cristina es muy generosa, que no se considera en ese lugar, sino que bueno, ella está en esta actitud de dar un espacio, de reconocer a todos. Así que bueno, te invito a que vayamos a escuchar los testimonios. Dale, vamos. Bueno, nos encontramos en una presentación que ha sido una catarsis, una voz muy moderada, no confrontativa, por cierto, un pedido de conciliación que en este momento es importante, conciliación sin renuncias a principios, sin renuncias a reglas. Y bueno, qué sé yo, para nosotros es una catarsis. Muchas gracias. Magario, intendenta de La Matanza, en la presentación de Sinceramente. Bueno, la verdad que ella estuvo muy espontánea, muy clara. Este libro demuestra una descripción de un tramo de la Argentina que le ha tocado vivir a ella, a su pareja, Néstor Kirchner y a sus hijos. Pero la verdad es que este libro trasciende esas fronteras de nuestra historia, de nuestra sociedad, y vuelve a convocar a esa Argentina de un contrato social, un contrato de todos juntos, un contrato de la sociedad, donde haya trabajo, donde los empresarios generen trabajo, donde haya consumo, donde haya mercado interno, y demuestra cuáles fueron las distintas medidas que se tomaron en los distintos momentos con, por supuesto, los aciertos y los errores. Lo dijo claramente. Estamos saliendo de un momento hermoso que fue volver a escuchar a Cristina, escucharla, haciendo un aporte como siempre ella, ¿no? En la presentación de su libro habló de un nuevo contrato social de la ciudadanía responsable. Creo que eso nos va a llevar a todos a discutir en nuestras unidades básicas, en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestro novio, novia, con nuestros amigos, y eso es lo que hace Cristina, nos aporta todos los días para ser todos un poco mejores. Terminó finalmente la presentación de Cristina Fernández de Kirchner aquí en la Feria del Libro de su primer libro, Sinceramente. Para muchos que especulaban con el lanzamiento de una campaña política, hipotética, Cristina, bueno, ha demostrado lo grande, lo gigante que es. Ha presentado este libro para la posteridad, dedicándoselo a Néstor, no a Néstor presidente, no a Néstor estadista, sino al Néstor hombre, a su marido, al padre de sus hijos, y a nosotros nos ha dejado una enorme esperanza instalada en el corazón. Así que un abrazo grande para todos y esperemos que esto se repita. Gracias. Hola Sandra, te quiero mandar un cariño muy grande. Estamos acá en la presentación de Sinceramente. Hemos escuchado algunas palabras de Cristina, cosa que vinimos a hacer. Nos quedamos con sabor, un gustito no, digo, con deseo de más. Esa es la frase, con deseo de más. Así que me voy a casa a leer y a escuchar algún discurso viejo. Te mando un cariño enorme y ojalá te vea pronto.
Ya. Gracias a ustedes. Un beso. Buena tarde. Ya no va más. Y tráeme un cuerpo que ya no va más. Desesperadamente sueño y despierto que con tu calor y tu energía me alimento. Siento que si probara un poco más de esto por la mañana ya no me despierto. Mis ojos, respiración a tus ojos, le dicen que existen, lo veo de reojo. Yo solamente quiero conocerte y por la noche las manos te cojo. Solo pido un espacio para respirar, porque si te tengo cerca puedo volar. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Mis sentimientos, tus sentimientos, no pido aprobación ni tu consentimiento. No te pregunto, no, solo te cuento. A mí no me molesta para nada este sentimiento. Yo solo pido un espacio para respirar. Yo solo pido un espacio para respirar. Yo solo pido un espacio para respirar. Respira, respira. Y es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Es que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar, solo respiro y te digo la verdad. Que no quiero ponerme a pensar. Respira, respira. Bueno, vamos a dialogar ahora sobre un tema que se constituye en un drama para miles y miles de personas en este momento, y son quienes están alquilando una casa o un departamento, no solo en Buenos Aires, sino en todo el país, porque además las situaciones tenemos entendido que en cada provincia se rige por diferentes modalidades. Estamos en comunicación con el presidente de la Unión Argentina de Inquilinos, Ricardo Botana. ¿Cómo le va, Botana? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Cuál diría usted que son en este momento los mayores problemas que están enfrentando los inquilinos? Bueno, el primer problema en realidad comienza al momento de contratar, ¿no? Es una relación totalmente asimétrica en la que el inquilino frente al locador realmente posee un margen de negociación, de maniobra muy acotado, ¿no? Muy débil, una situación de debilidad. Exactamente, es muy débil. Entonces, realmente, si esa debilidad se va a, digamos, a traspolar durante 2 años y va a quedar obligado durante 2 años, ahí empieza a pedir un problema, ¿no? Como dice, con esa debilidad que obviamente sería muy bueno que haya una ley que por lo menos contemple esa debilidad que hay en un principio al contratar y que, bueno, después se va a repercutir en los 2 años que dura el contrato, ¿no es cierto? Cuando se rompa algún elemento que constituya
el canon, digamos, el inmueble, perdón, sí. que puede ser, no sé, por ejemplo, el caso más concreto, se rompe, no sé, la estufa, el calefón, que ahí no se hace cargo el locador, mediante, igual que está obligado, ¿no?, por el Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 1200 y 1201 de esa norma, que, bueno, obviamente ponen a cargo del locador todas esas cuestiones, y eso, a modo de ejemplo, es que no lo cumplen y, bueno, logran que con el tiempo el inquilino se desentienda. ¿Locador en la jerga es el inquilino? No, locador es el propietario. El propietario, el locatario es el término, inquilino. Claro, exactamente, es el término, digamos, más técnico, ¿no? El que figura en los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, que hoy en día es la norma que regula lo que son los alquileres urbanos en todo el país. Vino a reemplazar lo que era la vieja ley de regulación urbana, ¿no?, la 23091. ¿Los contratos se siguen haciendo por 2 años? Sí, ese es el mínimo para un contrato inicial. Después obviamente se puede prorrogar por 6 meses, 7 meses o lo que sea, ¿no? Pero el inicio tiene que ser como mínimo 2 años, ¿no? Es una especie de defensa que tiene el inquilino, que realmente hoy en día 2 años es muy poco, la verdad pasa muy rápido, y sobre todo cuando estamos hablando de inquilinos que tienen familia, los chicos en el colegio, ¿no?, que mudarse implica toda una logística, bueno, en algunos casos muy complicada, ¿no? Botana, disculpe una pregunta, Sergio Iñez que lo saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Tengo entendido que en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos un 25 o un 20% de las propiedades están vacías, es decir, ni habitadas ni siquiera en alquiler. ¿Cuánto influiría y cuánto hay por legislar en casos como este, teniendo en cuenta que en países como Inglaterra está casi papenado tener una casa vacía, ¿no? Sí, en muchas normativas europeas, sobre todo quizás alguna normativa modelo de algún país nórdico, escandinavo, está penado, o por lo menos, no sé si penado, pero digamos las multas, los impuestos a la persona que tiene un inmueble ocioso son muy altos. Entonces, claro, eso hace que les convenga alquilar. Claro, eso es lo que evita en muchos casos la especulación, ¿no? Porque tener un inmueble, digamos, ocioso esperando que, no sé, el mercado logre le puede dar al locador, o sea, al propietario, una mayor renta, realmente impediría eso, ¿no? Hoy en día entiendo que pocos pueden especular con eso, porque digamos las personas que tienen un inmueble o dos, realmente con los impuestos están tan altos hoy en día, hay que tener espaldas muy importantes como para soportar esto, ¿no? Por eso que muchas veces siempre la defensa en contra de la regulación más excesiva de los alquileres siempre remite a esa falacia, o ponen, por ejemplo, lo que pasó en una de las presidencias del general Perón, que los inmuebles se dejaban de alquilar. O sea, eso es muy relativo, y no creo que pase. Lo mismo que también ahora estaban señalando, una de las posturas era que si se regulaba más fuertemente los alquileres, estos iban a pasar a una plataforma como por ejemplo Airbnb. Estas son cuestiones que realmente no se pueden probar. Los inmuebles temporarios son muchas veces ¿cómo se llama? Hay que amoblarlos, es toda una tarea que hay que hacer. Sí, hay una ¿no? inversión para hacer, porque no se puede alquilar cualquier cosa en esas plataformas. El tema de las comisiones, Botana, las inmobiliarias, ¿a quién se las siguen cobrando? ¿A los locadores o a los locatarios? Las comisiones, acá en la capital está prohibido que lo cobren a los locatarios, o sea, a los inquilinos. Eso es una ley de la legislatura porteña, que si bien un fallo que la declaró inconstitucional, obviamente todavía tiene plena vigencia, porque tenemos un control de constitucionalidad difuso, que es porque fue apelado, concreto. Fue apelada. Exacto, claro. Pero bueno, todavía obviamente la ley está vigente, claro, y prohíbe cobrar honorarios o comisión a los inquilinos en caso de obviamente terminar en un contrato de locación. No es así en todo el país. No es así en todo el país, totalmente. En el país tienen derecho a cobrar, sí, más. Y claro, lejos, y tampoco ha sido así en la ciudad de Buenos Aires siempre. Eso era... ¿Qué pasa con las garantías, además? ¿Deben ser de la misma jurisdicción? Eso sí, con los años se ha puesto, digamos, unos requisitos más intensos, que las garantías de la capital, 2 garantías. Eso con el tiempo se ha recrudecido, y por eso ahora han aflorado un poco lo que son los seguros de caución, o ciertas empresas que prestan eso obviamente con un lucro,
para que el inquilino, digamos, pueda contar con un aval, ¿no? Uno conoce muchos casos cercanos o de gente concreta que debido a la crisis económica ha debido abandonar rescindir los contratos de alquiler e irse a vivir en la casa de los padres, los suegros, los hermanos. ¿Ustedes tienen de alguna manera cuantificada la gente? Sí, lo hemos visto en finales del año y este año, finales del año pasado y este año, sí, muchos casos de gente que incluso con familia se van a vivir a la casa de los padres de alguno de los cónyuges, ¿no? Pero sí, lo vemos, casos de chicos, chicas que vuelven a la casa de sus padres y también familias. Sí, obviamente pues no pueden afrontar la renovación del contrato o bueno, alguno de los dos ha perdido el trabajo, ¿no? Claro. Sí, eso lo vemos, es muy palpable y lo estamos viendo, sí, casos claro, concretos de gente que le ocurre eso. Hace un rato estábamos comentando esa frase feminista de lo personal es político, que todavía está en discusión, y bueno, en temas como este se ve claramente cómo lo personal es político, porque debido a una política de alquileres, hay mucha gente que deja de vivir con su familia nuclear y tiene que volver a la familia ampliada. Exactamente, que obviamente no es lo ideal y trae muchísimas consecuencias. Me imagino, ¿no? Lo que debe ser vivir con la suegra. No suele pero obviamente, claro, se complica con la familia por estas cuestiones, más allá de con quién se vaya a vivir, pero obviamente no es lo ideal, ¿no es cierto? Ya claro. Que una familia, un núcleo, una familia tipo ya tenga que compartir, no solo por el espacio, sino algo también sociológico, ¿no? Más allá de la suegra, pero es verdad, lo estamos viendo, es un tema complicado. Sí, ¿no? No por la demonización de la figura de la suegra, sino por la pérdida de intimidad de una pareja y de una familia, claro, porque ahí empieza también la educación de los chicos que se reparte entre los tíos, los cuñados, los abuelos, empiezan conflictos intrafamiliares. Me parece, concuerdo totalmente, es esencialmente la pérdida de la intimidad de una familia que obviamente no trae nada bueno. En lo formal, este tema, hay una ley que el gobierno mandó al Congreso y que está por discutirse. Sí, recordemos que hubo una media sanción a finales de 2016, que tuvo, digamos, sanción en senadores de un proyecto que había sido, digamos, empujado por varias asociaciones de inquilinos. Tenía una cuestión que nosotros no estábamos tan a favor, que era el tema de la indexación, ¿no es cierto? Eso a nosotros nos provoca bastante escosor, si se quiere, no saber realmente lo que uno va a terminar pagando como inquilino, por eso quizás en ese proyecto no participamos o no lo apoyamos en forma activa, porque eso la verdad que nos hacía bastante ruido, pero bueno, entre otras cosas tenía algunas cosas buenas, ¿no? Claro, porque indexaba por inflación. Sí, eso a nosotros la verdad que siempre nos pareció un poco... es mortal. Sí, es controvertido porque nada, básicamente es eso, no saber qué es lo que uno va a pagar, no se sabe muchas veces, lamentablemente, lo que ocurre con el tema de la inflación, y bueno, eso ata al inquilino a una incertidumbre bastante importante, ¿no? Pero más allá de eso, varios artículos estaban bien. Lamentablemente perdió ese proyecto de Estado parlamentario, porque se ha dilatado muchísimo cuando tocó ir a diputados. Claro. Pero bueno, ahora el gobierno está buscando hacer un consenso para lograr un proyecto similar, igual con algunas indexaciones, que en eso sí no estamos de acuerdo con el tema del canon locativo, pero nada, entendemos, ojalá que sea un avance en favor de los inquilinos. No creo. Hubo una, que al principio la verdad que lo vimos con buenos ojos, que era cuando el inicio de los créditos UBA, ¿no? A muchos sacaba de su condición de inquilinos y tuvimos muchas consultas de gente que entraba en estos contratos, en estas obligaciones, en estos créditos hipotecarios, pero después, bueno, lamentablemente la disparada... Ahora están desesperados. Hay mucha gente que está desesperada, sí, porque bueno, obviamente eso va atado a un índice que obviamente tiene en cuenta, entre otras cosas, la inflación de que emana el índice, ¿no es cierto?, los datos oficiales. Pero bueno, eso realmente ha complicado mucho a esta gente que ha tomado esos créditos, ¿no? Sí, bueno, Botana, le agradecemos mucho la comunicación. No, por favor. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Quería agregar un comentario. Vos sabés que la primera vez que se reguló, o sea, es decir, la primera vez que hubo una ley de alquileres fue durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Digo, para los radicales que no quieren que se regule nada, y se declaró inconstitucional la
estatura vas a tener? ¿Qué Ah, miedo o sea, le tiene a la regulación? Es Miedo increíble. a la regulación, pero digo, para los compañeros radicales, para los amigos radicales, fue Hipólito Yrigoyen el que empezó con esto. Sí, efectivamente. Bueno, la verdad que todo aquel que alquila está viviendo la zozobra que sale de un mismo lado, que es el que hablábamos con Botana, que es el de la inflación. Cuando firmás un contrato, no solo eso, muchos, y no solo tampoco los que entraron en los créditos UBA, y que, bueno, ya hay agrupaciones de gente que entró en los créditos UBA y que están desesperados porque antes era el 30% del sueldo y ahora les toma a veces más del 70% del sueldo familiar debido a la indexación por inflación. También están mucha gente que entró a pozos, a construcción en pozo, en dólares, hace 3, 4 años, y las constructoras no han respetado esos contratos, y les exigen aportes extras que no figuraban en los contratos iniciales, de modo que, bueno, en relación al tema de la vivienda, hay enormes problemas, y eso que estamos hablando de los que alquilan o de los que fueron a pozo, no estamos hablando de los que le están pasando peor, que son los que no tienen casa, ¿no? Ahí ya no hay Ya no tenía que ponerle a mi nena cartón en los agujeros de los zapatos. Entonces estoy tan agradecida por todo lo que estas personas hicieron, Néstor y Cristina, que realmente agradezco cada día poder comer, seguir viviendo bajo techo, seguir usando mi obra social, y como no me olvido de dónde vengo, y sé que cada día hay un montón más de miles de familias que están como yo estaba, vine a llenarme de esa esperanza para transmitírsela a toda esa gente que cada día me acerco a darles un abrazo o un paquete de galletitas o lo que está en mi posibilidad. Y vine con una amiga que es la primera vez que viene, y le dije, vení que vas a sentir lo que es la energía del amor de un pueblo que sabe que hay alguien que puede ponernos curitas a todos y empezar a arreglar esta situación desesperante. No quiero que ningún chico esté más como yo estaba. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Eso es lo que repara el peronismo, lo que repara la justicia social. Esa palabra que dijo Alejandra, oportunidades. Radio H. Comienzo de espacio publicitario. Estudia inglés con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. No se abona matrícula. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Las palabras más importantes del mundo empiezan por H. Discúlpame, pero la plata, la guita, la billulla y los morlacos no llevan H. Porque la H no tiene precio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Estudio PM Contadora Paula Medina. Brinda asesoramiento impositivo contable a cooperativas, monotributistas, responsable inscripto, liquidación de IVA, ingresos brutos ante AFIP, AGIP, ARBA, certificaciones, balance, matrícula de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No lo dudes, consulta. WhatsApp 1151 170147. Instagram @PaulaMedina73. Somos lo que hacemos y hacemos radio. Seguí escuchándonos por www.radioh.com.ar. Artes gráficas, servicios gráficos de diseño e impresión, sistemas offset y digital, diseño gráfico institucional y social, atención especial y personalizada a comercios y pymes. Comunicate con nosotros al 4923-5400 o al mail graficamensaje@gmail.com. Nuestra cuenta de Twitter @Radio H. @Radio H. H. Con todas las letras. Con todas las letras. Fin de espacio publicitario. Radio H.
Bueno, y vamos a ir con el segundo columnista, no tenemos 3 hoy, tenemos 2, pero 2 buenos. Hola Jorge Elbaum, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Aquí recién levantado de mi Ya sabemos que cada vez que hablamos con vos estás recién despertado, por eso te sale la voz juvenil. Sí, estoy efectivamente recuperado de haberme levantado muy temprano hoy. Bueno, y nos vas a hablar, ya estuvimos hablando del contrato, como era el contrato social de ciudadanía responsable, estuvimos hablando de Bergelbart, pero vos nos ibas a hablar de Rousseau. Sí, creo que hace una referencia efectivamente, me parece que es muy difícil pensar el concepto de contrato social sino referirnos a los contractualistas. Los contractualistas son, Rousseau es uno. El ruso Helbart. El ruso, claro, es el otro ruso, sí. No, y hay 2 contractualistas más muy importantes que son Locke y el otro es Hobbes. Esos son los 3, Rousseau, Locke y Hobbes son como los tipos que, digamos, en el siglo XVII, XVIII pusieron las bases de lo que es el Estado moderno, ¿no? Y el principio de que hay que, digamos, ¿cuáles son las sugerencias del contrato social? La Constitución. Digamos, ¿no? La Constitución es el contrato social por antonomasia de todos los estados, algunos, la mayoría los tienen, los que no lo tienen, como en el caso de Reino Unido, Gran Bretaña u otros países como Israel también no lo tienen, pero lo tienen en términos de derecho consuetudinario. Pero la realidad es un conjunto de reglas de juego a las cuales todas las personas, individuos tienen, con respecto a las cuales tienen derechos y obligaciones. Bueno, en ese marco de lo que es el contrato social hay distintas versiones, por supuesto, pero me parece que la de Rousseau, que es la más igualitarista o comunitarista, de donde proviene más la tradición más progresista, si se quiere, posterior, más ciudadanista, más de la voluntad general, que fue tomada inicialmente por la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, es como la que me parece que está más presente hoy en boca para aquellos que les interesa la filosofía política y toman el discurso de Cristina como un punto de partida para volver a debatir esas cosas. Y más o menos, ¿cuáles eran los puntos salientes de Rousseau? Los puntos, creo que hay, digamos, el hombre ha nacido libre y sin embargo se encuentra encadenado. Esa es una de las frases más famosas de Rousseau. Y bueno, y él, este muchacho que nació en Suiza, ginebrino, nos dice que bueno, que en realidad la sociedad tiene como una doble cara. Por un lado, te remite a vivir en una especie de selva, el hombre es bueno por la naturaleza y la sociedad te corrompe. Entonces, para evitar ese pasaje desde la bondad del buen salvaje a una sociedad de los chismosos, los que te destruyen y te encadenan, los que te fuerzan, él hizo 2 cosas que son claves. Una, la única razón de la convivencia con los otros no puede ser la fuerza, sino tiene que haber un nivel de legitimidad establecido en un contrato que yo firmo como individuo y que yo me someto a después a respetar y bueno, que es lo contrario de alguna manera de lo que está haciendo el neoliberalismo, que te somete a la brutalidad de la fuerza del mercado, ¿no? Entonces, ahí hay una violación, si se quiere, que bueno, Cristina sutilmente o brutalmente o como se quiera pensarlo, lo está denunciando. Tiene que haber una legitimidad, y la legitimidad tiene que estar dada por un contrato basado en principios que no sean el lucro, la especulación, el sometimiento a las empresas, las transnacionales, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí está la fuerza, por un lado, del mensaje, aunque por supuesto hay mucha gente ahora discutiendo eso, digo, algunos dicen, bueno, ¿por qué no habló de la comunidad organizada, no? Cuando en realidad esa gente que dice eso, la verdad tiene muy poca formación en filosofía política, porque justamente Perón en la comunidad organizada lo que está replanteando y es un contrato social justamente donde la especulación, el agio al cual se refería Cristina, remitiéndonos a Perón y a Helbert del año 74, vuelven a estar presentes. La realidad es que es un contrato social en donde la legitimidad esté dada por el trabajo, por el esfuerzo, por el respeto al otro, etcétera, o la fuerza bruta de una supuesta naturaleza de
manos del mercado que oprimen a los hombres y a las mujeres a una vida de necesidad. Me haces acordar a la moneda en Chile que dice por la razón o por la fuerza. Sí, esa es supuestamente una frase de O'Higgins, ¿no? Debe haber sido, y tenía que ver básicamente con su enfrentamiento en ese momento con los realistas, que San Martín le dio bastante ayuda y apoyo. Cuando en algún momento la racionalidad efectivamente humana queda sometida a la brutalidad del dinero, bueno, a veces plantear que eso por la razón o por la fuerza también tiene, en aquel momento por la nobleza, ¿no? La nobleza, el imperio, la monarquía española, etcétera, ¿no? Que eso tiene que ver de alguna manera con la capacidad de rebelión que tiene el pueblo, y bueno, que también remite un poco a Rousseau, porque Rousseau dice, bueno, el contrato tiene que ser la expresión de la voluntad general, ¿no? La voluntad popular. Y si ese contrato no se respeta, la gente tiene derecho a rebelarse. Claro, vos sabés que hoy charlábamos, y empezó el programa, perdón, que más allá del tono moderado y el contenido que parece moderado del discurso de Cristina, decir hoy que nos tenemos que manejar por un pacto social en lugar de los 10 puntos del acuerdo que proponía Macri, que hablaba de cumplir con los compromisos, libertad del Banco Central, etcétera, etcétera, más allá del tono, es profundamente revolucionario en el sentido de que cambia el orden de las cosas actuales proponer eso, ¿no? Pero absolutamente, Rousseau es un revolucionario. De hecho fue la literatura que estuvo prohibida acá antes de 1810, fue el tipo que de alguna manera más se leía, qué sé yo, cuando lo llevaron al cadalso a Robespierre, llevaba en la mano el contrato social. Claro. Digamos, ¿no? Los jacobinos, claro, los jacobinos eran los admiradores más furiosos de Rousseau, porque el tipo dice además algo que es clave: si no se respeta la voluntad colectiva en nombre de una razón legítima, el pueblo se tiene que rebelar, que es lo que hace en la Revolución Francesa. Y eso es insoportable, porque es, insisto, vos lo decís muy bien, o es un pacto basado en el sometimiento al dinero y a los fondos especulativos, o es basado en un contrato social que privilegie la razón legítima de la sobrevivencia de la gente. Eso es una oposición, efectivamente, es el día y la noche. Ahora, uno lo piensa en esta coyuntura y, bueno, ese contrato del que habló Cristina se puede abrir en 1000 direcciones, pero la principal, y en función de lo que vos estás contándonos, me parece que pasa por el reconocimiento de que tiene que haber un Estado como árbitro entre fuertes y débiles. Sí, de hecho, digo, porque el contrato de Rousseau tiene el contrato social tiene son 4 textos, 4 libros, ¿no? En el segundo libro, yo recuerdo, porque además es una literatura que todos los que estudian sociología y filosofía política o ciencia política tienen que estudiarlo y casi memorizarlo, ¿no? Lo que dice Rousseau es que la vida natural tiende, sobre todo en sociedad, digamos, roto el pacto con el buen salvaje que vive en la naturaleza y que es mucho más sano y que no está corrompido, ya en la sociedad la gente empieza a corromperse, ¿no? Y de hecho dice que la primera forma de la corrupción es la educación. Por eso escribe ese famoso libro maravilloso, que él no ejerció mucho, pero que lo escribió, que se llama El Emilio, o sobre la educación, que dice que la educación pervierte a la gente, digamos, le mete basura en la cabeza, cosa que yo bastante, en cierta forma, comparto, ¿no? El sistema educativo es un sistema de disciplinamiento para justamente imponer razones de fuerza. Bueno, que dice justamente que eso tiende a la fuerza. Bueno, el contrato social tiene que ser una legislación que impida mantener otro lado. Bueno, hemos aprendido algo. Gracias, Jorge. Gracias. No, gracias a ustedes. Les mando un abrazo y besos. Tenés voz como de 25. Sí, las tengo. Chau, chau. Si toco tu puerta, si me la dejas abierta, no me frenes, estoy flasheando con vos. Sé que viajo mucho, me entretiene lo que escucho, no te frenes, sigo flasheando con vos. Tengo un buen ambiente en capital, hago mis canciones, fumo más y no me importa.
un pucho te pone feliz y no te importa. Me muevo diferente, siempre me gusta otra gente, pero yo voy de la mano con vos. Y sé que a vos te gusta y a mí tampoco me asusta. Está bien andar colgada con vos. Tengo un ambiente capital, hago mis canciones, fumo más y no me importa. Sé que me pensás cuando salís y que un pucho te pone feliz y no te importa. Quiero ser tu amor, pelearme con vos y despertar al lado tuyo. Quiero ser tu amor, pelearme con vos y despertar al lado tuyo. Quiero ser tu amor, pelear es con vos y despertar al lado tuyo. Quiero ser tu amor, pelearme con vos y despertar al lado tuyo. Y casualmente es una recopilación de artículos periodísticos que él escribía en L'Express. De paso, me paso también mi propio chivo, ya que nadie me da bola con los libros. Sí, la verdad, yo hago chivos de otros, pero otros no me los hacen a mí. Que acaba de salir con página 2 el libro Nuevas Crónicas del Naufragio, que es la recopilación de mis contratapas desde el 2016 al 2019, o sea, mis contratapas antimacristas. En las que se pueden, cada tanto les voy a meter alguna acá, para así repasamos, porque los temas son actuales y porque además lo que me interesa de ese libro es la agenda, son los temas que incluye, que yo creo que muchos de ellos son los temas que vienen, como la contratapa de ayer, que reproducía en parte un video de Jane Goodall, que ustedes saben que es esa mujer que estudió los chimpancés durante más de 25 años y dedicó toda su vida a divulgar el tema de la necesidad de defensa de la naturaleza. El problema lo tenemos con la sociedad de masas y con la cultura de masas, y eso es lo que estudió Barthes, y por eso a mí me gusta mucho ese libro, porque habla de los mitos que nos rodean, pero no los mitos de la mitología griega, de la mitología romana, lo que uno puede llamar mito en otro orden. Es otra acepción la de la palabra mitología, tiene que ver con los mitos, como se robó 2 PBI, bueno, eso es un mito, por ejemplo, que tiene que ver con esas cosas que damos por sentadas, porque las vemos a través de la televisión, a través de los medios electrónicos, porque las repiten muchos periodistas, porque mucha gente las comenta como si fueran ideas propias y en realidad las escucho en la radio. Todas esas cosas que hacen que creamos que vivimos en un mundo o en una realidad que no es efectivamente la real, es otra que inventan. Barthes en ese compilado del 54 va recorriendo la cultura de masas de Francia, y hay muchísimos artículos que son absolutamente vigentes para pensar cualquier cosa, cualquier sociedad como las nuestras. Esta que les voy a leer ahora tiene que ver con la publicidad de los detergentes, que a mí me parece genial, porque que un intelectual se ponga a estudiar la publicidad de los detergentes, a mí ya me lo levanta, ¿no? Ya me lo baja del Parnaso y me lo hace convivir con todos nosotros. Y además eran ojos mucho más virginales que los nuestros, que hemos crecido
en esa sinergia que provocan tantas voces diciendo lo mismo, como si fuera cierto. Y este es el jeite de la publicidad, ¿no? Hay una verdad publicitaria que no es la verdad verdadera, es la verdad mítica de la realidad. La publicidad tiene éxito en tanto es efectiva construyendo este tipo de mitos, ¿no? Bueno, y decía Barthes, en nuestros días la publicidad de los detergentes agita esencialmente la idea de la profundidad. La suciedad ya no se arranca de la superficie, sino que se la expulsa de los lugares más secretos. También la publicidad de los productos de belleza está fundada en una representación épica de lo íntimo. Los breves prospectos científicos destinados a introducir publicitariamente el producto lo prescriben para limpiar en profundidad, despejar en profundidad, alimentar en profundidad, en resumen, para infiltrarse, cueste lo que cueste. Paradójicamente, por el hecho de que la piel es ante todo superficie, pero superficie viviente y por lo tanto mortal, apropiada para secarse y envejecer, se la muestra como tributaria de raíces más profundas de los ciertos productos, de lo que ciertos productos denominan, comillas, la capa básica de la renovación, cierra comillas. Por otra parte, la medicina permite otorgar a la belleza un espacio profundo, la dermis y la epidermis, y a persuadir a las mujeres de que ellas son el resultado de una suerte de circuito germinativo en el que la belleza de las aflorescencias depende de la nutrición de las raíces. La idea de profundidad es, pues, general. No existe propaganda donde no esté presente. Acerca de las sustancias a infiltrarse, en el seno de la profundidad, total vaguedad. Se indica solamente que se trata de, comillas, principios, entre paréntesis, vivificantes, estimulantes, nutritivos, cierra paréntesis, o de jugos, paréntesis, vitales, revitalizantes, regeneradores, cierra paréntesis. Un verdadero vocabulario molieresco, apenas complicado con una pizca de cientificismo, el agente bactericida R51, por ejemplo. Pero el auténtico drama de todo este modesto psicoanálisis publicitario es el conflicto entre dos sustancias enemigas que se disputan sutilmente el encauzamiento de los jugos y de los principios hacia el campo de la profundidad. Estas dos sustancias son el agua y la grasa. Bueno, acá empieza lo polisémico del texto de Barthes, ¿no? Porque grasa nos suena a todos en muchos sentidos. Sigo con Barthes. El agua y la grasa. Las dos son moralmente ambiguas. El agua es benéfica, pues todo el mundo La creación de un cuerpo opaco resulta poco fácil para el agua. Uno imagina que es demasiado volátil, demasiado impaciente para alcanzar con eficacia esas zonas crípticas donde se elabora la belleza. Además, el agua en la física carnal y en estado libre disuelve, irrita, vuelve al aire, forma parte del fuego, solo resulta benéfica, aprisionada, retenida. La sustancia grasa tiene las cualidades y los defectos inversos. No refresca, su suavidad es excesiva, demasiado duradera, artificial. No se puede fundar una publicidad de la belleza en la mera idea de la crema, cuya consistencia misma se siente como un estado poco natural. Sin duda, la grasa de las profundidades de la piel. El agua se presenta como volátil, aérea, huidiza, efímera, preciosa. El aceite, por el contrario, persiste, pesa, fuerza lentamente las superficies, impregna, se desliza sin retorno a través de los poros, personajes esenciales de la belleza publicitaria. La publicidad de los productos de belleza elabora, pues, una conjunción milagrosa de los líquidos enemigos. De allí, en más, son declarados complementarios. Al mismo tiempo que respeta con diplomacia los valores positivos de la mitología de las sustancias,
consigue imponer la convicción feliz de que las grasas son vehículos de agua y de que existen cremas acuosas y suavidades sin brillo. La mayoría de las nuevas cremas, por lo tanto, son denominadas, comillas, líquidas, fluidas, ultrapenetrantes, cierra comillas. La idea de la grasa consustancial durante tanto tiempo con la idea de producto de belleza se oculta o se complica, se la hace tender hacia la liquidez y hasta a veces desaparece dando lugar a la loción fluida, al tónico espiritual, gloriosamente astringente si se trata de combatir la serosidad de la piel, púdicamente especial, si por el contrario se trata de nutrir grasamente esas voraces profundidades cuyos fenómenos digestivos se nos ostenta despiadadamente. Esta apertura pública de la interioridad del cuerpo humano constituye, por otra parte, un rasgo general de la publicidad de los productos de tocador. La podredumbre se expulsa de los dientes, de la piel, de la sangre, del aliento. Francia está poseída por una enorme voracidad de limpieza. Comienzo de espacio publicitario. Los viernes en Radio H no te pierdas a las 11 horas el programa de la Agencia Internacional de Noticias de Paz y No Violencia. Presencia internacional en la oreja. La agenda de los pueblos desde el centro del mundo. Y desde las 14, Gustavo Campana hace Palabra Nacional, un programa para defender la nuestra. A las 17, Arnaldo Buenaga hace La tercera edad de la década ganada. Y a las 19, Daniel López nos trae Corazón Compañero, porque música y convicciones van de la mano. Para tener toda la información del fútbol, Nicolás Natrone y el gran equipo de ida y vuelta a las 20 hablan en tu idioma. Suma tu programación a la radio, llamanos al 2068-9009 o vení a conocerla. Estamos en la Mutual Homero Mansi, Belgrano 3540, del barrio de Boedo. Si vas a estudiar un idioma, hacelo con la mejor calidad académica. CUI, Centro Universitario de Idiomas. Inglés, francés, portugués, italiano, alemán, chino, japonés, ruso y muchos más. Elegí el tuyo. Últimas vacantes. Certificados y diplomas UBA. Informes en www.cui.edu.ar o al 53 52 8000. Los jueves en Radio H asoman con total normalidad el programa que conducen Ana Schumman y Homero Bonafert, desde las 11 horas haciendo soberanía. Y a las 15 llega el Bondi Cultural, el programa del colectivo Eso en mi barrio es pelea, y que conduce Gustavo Paura se confabula para hacer Salgan al Sol, con un gran equipo del pensamiento nacional y popular. Ton Ranking llega a las 22 horas, el mejor programa de radio reggae libre, con Mauricio Polchi y musicaliza Juan Pocho. Y a las 23 ponemos en órbita la terciopelada idea de Otoño en Pekín, cirujeo contracultural de Almagro al mundo. Inscribite en los cursos anuales de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aprende fotografía, realización audiovisual, edición y postproducción audiovisual, locución y producción radial, periodismo, y forma parte de la Producción Integral 2019 de la Escuela Popular de Medios Comunitarios de la Mutual Homero Mansi. Aranceles accesibles. Participando en más de un curso, tenés descuentos especiales. Comunicate al 4956-2265 mutualhomeromansi@hotmail.com o escribinos a nuestro Facebook Mutual Homero Mansi. Radio H, donde las paralelas se unen.
tienen a las 14 horas El Erotitango, un show poético y quilombero con ritmo de 2x4, escrito y conducido por Jorge Cherner. Y desde las 15, el histórico programa de Eduardo Fabregat. Llega a Radio H, Rebeldes, Soñadores y Fugitivos, desde las 15 y hasta las 18 horas. Los programas también podés verlos por Facebook Live en Radio HHM y en YouTube /Radio H con todas las letras. Cuando todos van, Radio H. Cuando todos van, Radio H. Viene. Fin de espacio publicitario. Radio H. Ahí va el Capitán Beto por el espacio, con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivero, hoy amo entre los amos del aire. Ya lleva 15 años en su periplo. Su equipo es tan precario como su destino. Sin embargo, un anillo extraño ahuyenta sus peligros en el cosmos. Ahí va el Capitán Beto por el espacio. La foto de Carlitos sobre el comando y un banderín de River Plate y la triste estampita de un santo. ¿Dónde está el lugar al que todos llaman cielo? Si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad. Su anillo lo inmuniza de los peligros, pero no lo protege de la tristeza. Qué lindo tema, ¿eh? Sí. O somos viejos. No, es lindo. Ya el colectivero y amo entre los amos del aire. Ah, hermoso, hermoso. Bueno, Sergio, tenemos que hacer mesa. Sí. Te aviso. Sí. ¿Estás dispuesto? Tenemos que defender la grasa. Tenemos que defender la grasa. Bueno, partiendo un poco de lo que leí de Bartes, que espero que les haya gustado. En realidad, más que la publicidad, tiene otro texto que es de la publicidad de detergentes, donde más o menos baraja estas mismas ideas, ¿no? De cómo hay que ir en profundidad. Cómo la publicidad empieza a internarse en la interioridad de los cuerpos. Eso no es inocente. En este caso, lo que yo leí tenía más que ver con la cosmética dirigida específicamente a mujeres. Y ahí vemos también cómo la mujer o las mujeres empezamos a ser visualizadas por la industria cultural y publicitaria. Les repito que el texto es del 54, ¿no? Como seres
de alguna manera débiles mentales, ¿no? Que podíamos creernos todo aquello que se nos dijera. Y lamentablemente, bueno, sin ir más lejos y no hablando de detergentes, pero hablando de jabón en polvo, que también tiene textos sobre el jabón en polvo, habrán visto, ¿no? Las publicidades de, todos nos acordamos de las publicidades de Yanola, después avalado por un médico, ¿no? O los que viendo qué jabón en polvo deja más limpios los soquetes de los hijos. Y las caras de las madres, como si de que las medias de los chicos estuvieran blancas o no tan blancas, dependiera su grado de felicidad y de satisfacción en la vida. Sí, yo a esto aparte le veo un rulo en el sentido de que todo este discurso de la publicidad que te habla de profundidad, pero es mentira, no hay ninguna profundidad ahí, es tomado por la política, ¿no? Porque lo veo en muchos aspectos, o sea, discursos que parecen querer decir algo y no lo dicen. El ponerte un científico para justificar cualquier venta de cualquier producto y por otro lado a la ciencia no darle ningún tipo de bolilla, pero sobre todo esta lucha contra la grasa en los platos, grasa en la casa, grasa en el cuerpo, y los grasas. Que es lo que hay que expulsar siempre. La grasa militante que había que expulsar del Estado, y los grasunes, que son eso que te arruina el país. Ese fue Prat Guy, el de la grasa militante. Sí, pero que se y me cayó acá. Que se agarra. Me cayó acá. Sí, él fue el de la grasa militante, pero el concepto del grasón, ¿no? Ligado a lo que hay que extirpar, lo que hay que sacar, que es lo pesado, porque uno tendría que decirle a la gente, miren que sin grasa en el cuerpo uno se muere, ¿no? Claro. Y cuánto, no sé qué porcentaje somos de grasa. ¿Los grasas? No, los gordos. Pero como esa gran batalla cinépica, que es sacar la grasa de todos lados donde esté y poner la igualdad de la grasa y los grasas, los grasunes, en los sectores populares, ¿no? Claro. Bueno, sí, es cierto, es una de las interpretaciones posibles, pero partiendo un poco de cómo se nos ha tratado a las mujeres la publicidad y del análisis de Barthes. Por ejemplo, hay otro texto en ese libro que se llama Mujeres y Libros, que era una revista, un análisis de una nota que había salido en Vogue, en la Vogue de los años 50 en Francia, ¿no? Era una entrevista colectiva a 7 mujeres escritoras, y sobre lo que trabajó Barthes era sobre los epígrafes de las fotos de esa investigación, de esa nota especial, porque graciosamente cada epígrafe, habían decidido unificar los epígrafes, entonces estaba la foto de cada escritora y el epígrafe, pero un poco yo pensaba en estos atributos, ¿no? de la debilidad y de la fortaleza, de ser fuerte o ser débil, que la cultura, no ya la publicidad es también hija del patriarcado. La publicidad trabaja que debe ser protegido, que debe ser amparado, y la verdad que yo no veo por qué las mujeres debemos ser más ayudadas, más protegidas y más amparadas que los varones. Yo tampoco. Vos tampoco, me imaginaba. Me gustaría ser protegido también. ¿Amparado? Amparado. Te veía cara de que quería ser amparado. Pero al mismo tiempo a los varones les asigna el rol de la fortaleza, el rol del poder amparar, el rol del proveedor. Es básico el rol del proveedor. Esa es la distribución sexual también de esos atributos generados por un dispositivo que no hemos votado, que no hemos elegido y que tampoco responde a la realidad. Es cierto, las mujeres tener menos fuerza física que los hombres, pero podemos tener mucha más fuerza emocional que los hombres. Y ese parámetro no se ha visto. Ahora, en el debate sobre las nuevas, así como por un lado hay un debate de los feminismos, que no son todos iguales y no todos están de acuerdo en las mismas cosas, queda pendiente un debate entre los varones y las nuevas masculinidades para ver qué hacen con su propia, que tienen más fuerza física ya lo sabemos, pero qué hacen con sus propias fragilidades, si las confiesan, si las admiten, si ellos mismos las pueden ver. Bueno, ahí también habría que hacer un nuevo contrato social, ¿no? Porque todos hemos heredado estos mandatos
Y por eso también es tan duro a veces para un hombre quedarse sin trabajo, porque si no puede ser Exacto. proveedor, no puede ser hombre. Exacto, y no se le para. No se le para si no tiene trabajo. Y bueno, estamos todos incómodos en el rol. Todos tratamos de hacer el esfuerzo máximo posible para cumplirlo. Incluso con todo este movimiento feminista, muchos hombres hemos quedado descolocados, un poco en offside. Antes nos reíamos de chistes y ahora nos da vergüenza habernos reído de esos chistes, etcétera. Pero en lugar de echar culpa, señalar con el dedo, por ahí estaría bueno decir, bueno, hagamos un nuevo contrato social también en esto. No se trata de buscar a quién le eche la culpa, sino decir, bueno, no va más eso. Claro, por eso está bueno lo que dice ese gato de que en realidad el patriarcado precariza a todos y a todas. Nos precariza, o mejor dicho, responde a la precarización de la vida, ¿no? Porque cuando un tipo se queda sin laburo y ya no tiene deseo, no solo no tiene ganas de sexo, no tiene ganas de salir a la calle, porque no tiene plata para tomar un colectivo. Ahí hay que revisar el tema. Y sabemos también que en las crisis, las mujeres, por mucho menos, hemos llegado, Sergio, no es un final épico, pero es el que tenemos. Hemos llegado a las 5 de la tarde, así que nos despedimos de ustedes hasta el lunes que viene a las 3 de la tarde. Chao.